Hola, buenas noches. Soy Nani Fornis y estoy transmitiendo desde Stuttgart, Alemania. Esta transmisión va desde Colombia a Argentina, a Islas Baleares. Como verán, muchísimas distancias que se pueden unir gracias a esta tecnología. Bueno, estamos dentro del Festival Rey, que fue desde el 1 al 7 de diciembre. Hoy es el cierre de este cuarto Festival Rey de Escena Iberoamericana. Hemos tenido obras presenciales en los teatros de cada uno de los integrantes de esta Rey en los distintos países y además también producciones online, fílmicas y teatrales. Y por supuesto estos conversatorios que nos acercan a la gente, al público de los distintos lugares en los que estamos. Además, en estos conversatorios hemos ampliado nuestra red, estamos presentando nuevos asociados, lo cual nos alegra mucho, gente con la que hemos trabajado, gente que conocemos, que tienen la misma orientación teatral, un teatro desde la periferia, igual que todos los integrantes de Rey, con similares estéticas y producciones. Bueno, esto es lo que nos une. Y importantísimo, no solo hemos ampliado, sino que hemos profundizado esto, en el que hemos editado nuestro primer libro, editado por Rey de Escena Iberoamericana, Dramaturgias. Es un libro de antología dramática escritas por 8 autores de nuestra red. Bueno, hoy vamos a presentar nuevas compañías asociadas y un tema muy especial que titulamos Lenguas Ricas y Lenguas Pobres. Bueno, voy a comenzar por los primeros invitados, Viviana Grabowski, del grupo teatral Del Viento. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? buenas noches a todos, a todas, buenas tardes, depende del lugar en el mundo en que nos encontremos. Bueno, y otro invitado que viene de Baleares, de Cataluña, y es nuestro compañero Jeroni Obrador. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Jeroni, ¿qué tal? Bien. Buenas noches para nosotros dos, pero bueno, sí. Buenas tardes o buenos días para el resto. Buenas noches y invierno también. Buenas noches, invierno, sí. Estamos envidiando el verano del sur, ¿no? Sí. Bueno, y nuestros invitados también desde Argentina, de Teatro, Andrea Juliá y Horacio Medrano. No los veo. ¿Están? Hola, buenas noches. Parece que hay algún problema en la Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer y una emoción muy bien. grande. Sí, me alegro yo también muchísimo. Sí, de tenerlos aquí a todos. Bueno, gente con la que Teatro Ayelén hemos trabajado anteriores algunos, así que realmente estimulante. Bueno, me alegro mucho. Bueno, entonces voy a empezar a presentarlos a cada uno de ustedes y hacerles un par de preguntas después a todos. En principio voy a comenzar por Viviana Grabowski, del Grupo Del Viento de Santa Rosa, La Pampa. Viviana es actriz en primera línea, primerísima, directora, docente teatral y gestora cultural, y se ha formado en el taller actoral de Santa Rosa La Pampa y ha hecho capacitaciones con maestros internacionales y además ha participado, por supuesto, en obras, festivales, circuitos y giras teatrales, no solo dentro de la Argentina. Importante también que ella es parte de la Asociación de Trabajadores del Teatro de La Pampa y coordinadora de un proyecto que se llama Por los Pueblos de La Pampa, INT Municipios, del Instituto Nacional de Teatro. Ha ganado el premio Antorchas y además ha sido premiada en varias oportunidades y ha tenido menciones
por sus trabajos actorales y trabajo como directora. Bueno, además trabaja en el campo de la investigación. Bueno, Viviana, sobre este tema, te preguntaría, ¿hay algo que quieras destacar? El Grupo del Viento no lo forma solamente Viviana Grabowski, por supuesto, sino además Liliana Rojas, que hoy no puede estar presente, y José Jerónimo, que es su director, además de otros integrantes. Viviana, ¿quisieras agregar algo sobre estos compañeros de trabajo, de ruta? Bueno, sí, por supuesto, Nani, ambos, en realidad Liliana Rojas, José Jerónimo y yo somos como una especie de socios fundantes de la Grupalidad del Viento, pero no los únicos, digamos, somos los que tuvimos la iniciativa de gestionar, de armar la grupalidad y de acuerdo a la necesidad de los proyectos que fueron transitando y que se van gestando en el grupo, van apareciendo otros artistas también de gran formación que surgen de acuerdo a la demanda del proyecto que en ese momento se esté gestando, por supuesto, pero somos muchos más. Bueno, voy a destacar sobre Liliana, la pedagogía es una parte importante de su actividad, trabaja con las infancias, con jóvenes, con discapacitados y por supuesto da talleres teatrales dentro del país y además ha formado una de las primeras murgas que hubo en La Pampa. No voy a nombrar, es en Toay para los conocedores de La Pampa, sino los demás no creo que reconozcan el lugar, porque La Pampa es inmensa. Bueno, y José Jerónimo, además de diseñador de iluminación y títeres es lo que hace él, y es gestor cultural también, se dedica básicamente a la iluminación, ha estado en festivales internacionales como el Festival de Cádiz y otros festivales dentro de Argentina a lo largo y a lo ancho, ya que ha trabajado para el Instituto Nacional de Teatro dentro de la zona de la Patagonia Argentina. Bueno, esto es más o menos digamos, lo que compone al Grupo Teatral del Viento. Para hablar cortito, son toda gente con mucha experiencia, de larga trayectoria y de una muy importante formación. Voy a pasar entonces a Jeroni Obrador. Jeroni es nacido en Baleares, por supuesto, es dramaturgo, director, actor y productor español. Él puso esto en este orden, después nos aclarará por qué. Los primeros estudios que hizo de arte dramático los hizo en la Escuela Superior de Sevilla y además un máster de guión de cine y televisión en Barcelona. Hizo también un posgrado de teatroterapia, acá vamos a volver, en el Instituto de Estudios Psicológicos. Comienza su trayectoria como actor en el año 95 y realiza trabajos, por supuesto, numerosos como actor, como director y también como dramaturgo. Además ha hecho giras por Europa y también por América Latina. Ha realizado investigaciones en el teatro para crear un género teatral llamado Ánima, del que pues vamos a conversar un poco. Bueno, es importante decir sobre este tema que además su materia, sería cultura emocional, ha sido ingresada como materia en la Universidad de Zaragoza, también avalada por la Universidad de Buenos Aires y por Sevilla y el Ministerio de Cultura del Uruguay. Bueno, Jeroni, la pregunta, ¿qué te lleva desde el teatro y el cine como primera vocación, como primer oficio artístico hacia el estudio de la psicología y al teatroterapia, digamos? ¿Cómo es el puente? Sí, bueno, a mí ¿Cuál es el impulso? Sí, el puente es muy sencillo. Yo estaba haciendo el Teodoro del perro del hortelano y tuve un brote de ansiedad muy fuerte. Además fue algo muy, muy duro.
Y además estaba actuando y me seguía teniendo como más ansiedad, ¿no? Era como que no podía salir a un bucle. Y dije, ¿cómo puede ser que el mundo de la actuación, que es el mundo de las emociones, de los sentimientos, en mi caso, en ese momento, no me estuviera ayudando a mejorar, ¿no? O a transformarme, ¿no? Que sería tal vez la mejor palabra. Y entonces ahí, como yo había empezado medicina y había dejado en segundo de medicina por teatro, pues es verdad que empecé la investigación de todo lo que era la neurobiología aplicada a la técnica actoral, la neurobiología de la emoción y del sentimiento. Y eso fue lo que me hizo empezar esta investigación en el 2007, 2008. Y lo que hizo que hiciera todo este camino, que tiene todo este recorrido, que terminó, pues, por ejemplo, con el género teatral avalado también, sobre todo en su investigación por el Teatro Lliure de Barcelona y Manizales también, aparte de los que has comentado. Bueno, gracias, Jeroni. Entonces vamos a TEA Teatro. Andrea Juliá, integrante de TEA Teatro, es actriz, es directora, es profesora, en este caso profesora universitaria de entrenamiento corporal y vocal para la escena en la UNA, en la Universidad Nacional de Artes Dramáticas, en este caso, y tiene una producción artística como actriz de más de 120 obras en los años que hace que trabaja. Comenzó muy joven, y como directora exactamente igual, y además como dramaturga ya ha escrito 15 obras, 2 de las cuales han ganado concursos importantes dentro de Argentina. Ha hecho también perfeccionamientos dentro y fuera del país, y ha participado en festivales también dentro de Argentina, en Latinoamérica y en España. Bueno, tiene premios y nominaciones, y bueno, además, bueno, creo que ya dije, digamos, lo principal, ya lo he destacado. Andrea, ¿qué quisieras destacar hoy de tu labor artística o docente o de gestión? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? No. ¿Escuchaste la pregunta? ¿No? ¿Me escuchas ahora? Nada. 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 Bueno, no puedo pasar tampoco desde que nos presentaste a todos, estamos con problemas de conexión. Bueno, cuando vean que están bien conectados, conectamos con ustedes. Bueno, lo presento de todos modos a Horacio Medrano. ¿Me escuchan por lo menos? ¿Me escuchan? No. Bueno, voy a presentarlo para el público. Horacio Medrano Pucho para los colegas y amigos. Hemos sido colegas dentro de la ENAD, la Escuela Nacional de Arte Dramático, que hoy es la UNA, la Universidad de Artes. Su carrera comienza en los años 70 y es actor, ha sido actor, más que nada es director y docente. Es también profesor universitario de actuación y dirección escénica en la UNA. Tanto Andrea como Horacio han concursado y han ganado estos concursos como profesores. Es además licenciado en realizaciones cinematográficas. También tiene perfeccionamientos, por supuesto, fuera del país, en España y dentro de Argentina. Y en el caso de Horacio, ha ganado un concurso cerca del año 80, en el Volkstheater de Rostock, en Alemania, y ha trabajado en el Berlin Ensemble. Bueno, es un profesional con una carrera larguísima y enorme, importante, por supuesto, como todos los que están aquí presentes, donde ha ganado premios, ha tenido menciones por su trabajo como director, por realizaciones lumínicas, también ha hecho giras dentro de Latinoamérica y, por supuesto, en España. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Se pueden conectar?
parece que no. Bueno, cuando se puedan conectar, entonces continuaré con ustedes dos. Traten de conectarse. Entonces, vamos al tema que nos compete. O Viviana, ¿podrías decir algo más del trabajo que hace el Grupo del Viento con las dos producciones que tienen actualmente vigentes? Bien, sí. En estos días que estuve presenciando algunas de las presentaciones de Rey, hubo una frase que se reiteró y que también la dijiste vos, Nani, al comienzo de este conservatorio, que desde la periferia. Sí. Desde la periferia, esta frase que creo que nos caracteriza a todas las grupalidades y grupos de teatro independiente, sobre todo los de Latinoamérica, los de Argentina, y en particular si pertenecemos a una provincia del interior de la Argentina, que aún seguimos siendo como más resistidos en algunas cuestiones. Independientemente de cómo nos condiciona estar en la periferia o surgir desde la periferia, yo creo que hay un común denominador en todos, y en especial hablo ahora por la grupalidad del Viento, es que es algo también que nos fortalece muchísimo. Y que fortalece y que incentiva nuestra imaginación para producir procesos creativos que salgan de los estándares comunes, en donde tenemos lugares comunes y cómodos que por ahí nos protegen y nos preservan como mucho más. Y en este caso del Viento surge justamente, si bien cada uno de nosotros venimos con un historial amplio en distintas agrupaciones, y tenemos un CV bastante intenso, surge a partir de la pandemia, como Rey, por la necesidad de amucharnos y de comenzar a hacer producciones en contextos que vayan más allá de lo conocido. Es así como surge OS para no morir, que es una obra de teatro cuyos autores son Juan José Sena y Olga Orozco, que son dos fundamentales de la literatura pampeana, y surge a partir de ahí un minucioso dispositivo escénico que se hace al aire libre, que es una carpa, concretamente, que montamos en el medio del monte pampeano, en donde se habitan y ritualizan y se invocan la palabra de nuestros autores, para poner de manifiesto la fragilidad humana, que creo que también es un tema que nos une. En ese sentido, dos de las protagonistas, Felisa y Carmela, son quienes narran y en una geografía que las expulsa y que las abraza simultáneamente. Nosotros decimos que en OS para morir hacemos un teatro de territorio, casi salvaje. Y cuando refiero a un teatro de territorio, cuando referimos a un teatro de territorio, obviamente no estamos hablando de la geografía, sino del contexto sociopolítico que pone de manifiesto esa producción en ese espacio para que tengan voces los habitantes de esa comunidad que muchas veces no son reconocidos o la mayoría de las veces no son reconocidos. En ese contexto nace OS para no morir de nuestros autores pampeanos ya hace alrededor de 3 años. Y en ese contexto también nace Tarde de Verano, que es otra de nuestras producciones, que si bien la intervención no es en un espacio al aire libre, intervenimos muchos espacios alternativos para poder desarrollar el proyecto en un contexto de pandemia o post-pandemia que de alguna manera nos beneficiaba por el tipo de proyecto que era, digamos. Tarde de Verano es un homenaje a Manuel Puig, en donde ensamblamos
3 lenguajes: teatro, pintura y cine, y ahí es donde digo que en cada proyecto se van sumando artistas de acuerdo a la demanda del mismo, ¿no? Que confluyen entre sí, el teatro, la pintura y el cine, después de un proceso de experimentación que fue largo, que fue arduo, y que fue de aceptación de un lenguaje y otro sin priorizar ninguno de los 3, y sino que se mantengan de manera democrática y que vayan fluyendo y respetando el proceso creativo. Estas son en este momento las 2 producciones que tenemos desde la periferia, claramente, que están circulando desde hace más de 3 años por la provincia y por el país, con una muy buena recepción del público y con mucha sensibilidad de quien recibe estas 2 obras de teatro. Te quiero preguntar, vos hablas de la pampeanidad, la conceptualización estética que se sumerge en la pampeanidad. ¿A qué le llaman la pampeanidad? La Pampa es mucho más que la provincia, mucho más que... Sí, tal vez claro, la Pampa es mucho más que la provincia, es una región en donde básicamente la llanura tiene que ver con un horizonte que jamás termina. Y tiene que ver con eso, y que la palabra, justamente la palabra escrita que encontramos en estos autores, en Sena, en Orozco, y también Puig, que es de la llanura pampeana, porque es de Villegas, y muy vecino nuestro de la provincia de La Pampa, saben expresar y manifestar con voces absolutamente coloquiales, en donde cuentan las experiencias y las vivencias de los habitantes de esas zonas que son tan chatas y tan de llanura, en donde la geografía no se destaca ni por un gran río, ni por el mar, ni por montañas, sino todo lo contrario, y donde los habitantes también de esas regiones suelen tener esa chatura para pasar casi desapercibidos, y a veces lo logran. En ese sentido, nuestros autores saben contar con muchísima inteligencia esta cotidianeidad de los habitantes de nuestro pueblo, que tiene que ver con esa pampeanidad, con esa cosa de casi pasar desapercibido. Sí, sí. Sí, entiendo lo que decís y bueno, como yo misma estuve en La Pampa y trabajando, el estar en esa tierra sin fin realmente emociona y asusta a la persona que viene de una ciudad abarrotada de edificios y de gente, y estar ahí en esa soledad se puede entender un poco lo que vive la gente de ese lugar, y además de su temperamento, su carácter, su cultura. Bueno, voy a pasar a Geroni. Geroni, me gustaría que nos contaras un poco cuál es o cómo es esta nuevo género teatral que has dado en llamar Anima. ¿De qué se trata? ¿Cómo surge? De qué consta. Además, sos autor de varias obras en este género, ¿no? Sí, bueno, Anima surge al principio como taller, ¿no? O sea, surge de unir 2 talleres que yo tenía, uno de poesía con uno de entrenamiento emocional. Entonces, el entrenamiento emocional que yo hago, que se basa en los principios neurobiológicos del siglo XXI, que distinguen emoción de sentimiento, en el sentido de que la emoción se ubica en el cuerpo y el sentimiento sería la mente más el cuerpo, pues hicieron que hiciera un estudio de la técnica actoral basado solo en el cuerpo emocionado, no en la parte. Siempre la mente está ahí como está presente, pero no desde el punto de vista sentimental, sino simplemente desde el punto de vista corporal, fisiológicamente, de tensión, de respiración. Entonces, la gente cuando acude a un montaje Anima, porque ahora mismo está en Taller Más Workshop, este año vamos a sacarlo como espectáculo profesional en gira también, el año que viene,
pero la gente acude a un taller en el que hace un reconocimiento corporal de la emoción y después aprende a hacer una memoria entendiendo los conceptos que de alguna manera, por desgracia, pues no nos han enseñado porque no se han aclarado hasta hace poco, y que además, incluso aunque las 6 emociones básicas, por ejemplo, de Paul Ekman, que son las que todas las culturas del mundo son capaces de entender, son ya de hace 30, 40 años, tampoco en las escuelas, así como nos han enseñado los colores, los números, las letras, nadie nos ha enseñado las emociones básicas en la escuela. Por tanto, hay una, con todo el cariño lo digo, incultura generalizada al respecto. Entonces, al final me encontré con que había una necesidad base de hablar de lo que eran las emociones básicas y enseñárselo al público. Y ahí ¿Las puede nombrar para que sepamos los que por ahí no sabemos? Sí, son las de Disney más la sorpresa, porque Disney se dejó curiosamente fuera la sorpresa. Miedo, tristeza, asco, ira, alegría y sorpresa, la dije ahora, ¿no? Entonces esas emociones físicas tienen una fisiología determinada, una tensión muscular determinada, una respiración determinada, una circulación sanguínea determinada, un cuerpo determinado y legible por el mundo de la ciencia y por el mundo de nuestra capacidad de escuchar y de aprender a visualizar nuestro propio cuerpo, ¿no? Tenemos esa capacidad de saber cómo nos sentimos. Entonces, por ahí me metí y un poco sin querer, pues creé al final esos espectáculos de entrenamiento emocional en los cuales el público, sentado desde su butaca, por un lado aprende técnica corporal actoral para que aprendiera a identificar su cuerpo emocionado, y por el otro ve escenas cortas para sentir las emociones desde el arte. Entonces, cuando siente la emoción, tanto por un lado como el otro, después se hace una memoria, ¿no? Física de Y nada, la verdad que es muy divertido, la gente se lo pasa muy bien y funciona a tope. La verdad. Porque además, como las 6 escenas para transmitir las emociones pueden ser multidisciplinares, desde cualquier disciplina artística, pues claro, y desde cualquier autor, desde cualquier coreógrafa, desde cualquier director, desde cualquier compositor musical, o todas juntas o audiovisuales, pues claro, eso es lo que hace que cada ánima sea diferente, más allá de que cambie o no lo que sería la parte más guiada con los actores en escena y el público en patio de butacas de lo que es la expresividad emocional, neurobiológica, física. Ok. Interesante, o sea que es un trabajo que hacen los actores y el público comparte, y además es parte actoral, digamos, parte integrante del trabajo conjunto, digamos, el rito se mueve en las dos partes, en el escenario y en el patio de butaca. En la parte técnica física, sí, en la parte artística son espectadores como siempre. Lógico. Bueno, muchas gracias. Andrea, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Hemos cambiado de dispositivo, así que pudimos escuchar un poco lo que venían diciendo. Bueno, la pregunta que te había hecho antes, yo ya presenté también Sí. a Pucho, que como dije, Sí. lo llamamos los colegas y los amigos que los conocemos desde hace mucho tiempo, Horacio Medrano. Y Andrea, Sí. te había hecho la pregunta, si querías destacar algo de tu labor artística o docente hoy, lo que estás haciendo hoy en base, bueno, no te voy a preguntar más sobre tus experiencias, es un enorme trabajo que has hecho desde niña hasta ahora, digamos. ¿Querés destacar algo importante que pase hoy en tu labor artística o docente? Mirá, la realidad es que hoy en día tenemos centrada toda nuestra energía, hablo un poco en plural, pero lo que siento que tengo que destacar es lo que hacemos a través de la sala que abrimos también en pandemia. Agarramos justo cuando empezaban a contar esto de la pandemia que nos ha movilizado tanto a todos, y hacia octubre, noviembre del 2020 empezamos a abrir la sala de teatro acá en Alberti, que también es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, camino a Santa Rosa La Pampa, en la ruta 5, para los que conocen.
Y toda la tarea que estoy haciendo en ambos sentidos, en lo artístico, que lo artístico en mi caso incluye lo actoral, la dramaturgia y la dirección, como en la pedagogía, la centro en este momento en lo que podemos hacer en la sala, porque la sala que hemos abierto es la primera sala de teatro independiente en el pueblo, y como tal lo que hemos logrado hacer es acercar este teatro de la periferia, como dijiste en el inicio, aquí, a Alberti, al pueblo, que no tenía el conocimiento ni la posibilidad de acceder. Entonces, en este momento estoy centradísima en la tarea de pedagógica y artística dentro de nuestra sala, y me genera muchísimo placer porque bueno, uno no termina nunca de aprender para volver a volcar, ¿no? A partir de lo que llega de las ganas y las necesidades de los espectadores. Sí, Horacio, Pucho, ¿qué podés, qué vos también sos el fundador, por supuesto, de TEA Teatro? ¿Qué es cuál es tu labor, cuál es lo que en este momento te concentra para trabajar dentro del teatro y en esa comunidad de Alberti? Bueno, no voy a reiterar lo que dice André, porque ¿No? si no, yo no, reitero sí sus aspectos, digo, pero no lo voy a verbalizar nuevamente, porque realmente abrir un teatro ha sido para nosotros un acto de resistencia y de resiliencia, justamente en ese momento, en esa época de la pandemia. Y hay una anécdota curiosa, ¿no? Curiosa y que a mí me afectó mucho en aquel momento. Fue un poema que en algún momento te lo puedo acercar o algo, porque ahora no lo tengo presente, que salió de Iberescena, del Patti, de Ábrego Teatro. Patti Domenech, en la época de la pandemia, escribió un poema sobre que nada nos iba a detener, que siempre va a haber alguien que levante un trapo rojo y con ese trapo rojo tape su cara y lo vaya descubriendo lentamente y aparezca la actuación, el actor en cualquier lugar, y el teatro seguirá vivo. Esto te lo digo así con palabras muy, muy burdas en este momento, estaba muy, muy bien escrito por Patti Domenech, y la verdad que me pegó en el alma, y hasta el día de hoy, que van 5 años, ya esto de abrir un teatro es haber tenido, no sé, un parto sincero en toda mi vida, en todo, donde inclusive está toda la familia inmersa, ¿no? Aparte de toda la trayectoria que ya conoces, inclusive la de Buenos Aires, la de internacional y todo, pero este pedacito de tierra acá en Alberti, en este lugar donde me crié, abrir un teatro no solamente era armar un edificio, porque lo hicimos con nuestras manos, sino proyectar algo simbólico. Significa que el arte teatral surge como una necesidad social. Es intrínseco a la cultura, a la vida, al ser humano. Y yo le decía a la gente, nosotros nos vamos a confabular para hacer una vida mejor. Y en esa vida mejor está el teatro. Así que te lo digo así con palabras por ahí muy sentimentales o romanticonas, pero es lo que me ha movido ya en esta edad, ¿no? Sí, no creo que haya que desvalorizar con romántico o algo. En realidad, en este momento, justamente es lo que necesitamos, es juntarnos, necesitamos el amor, la amistad, el apoyo de todos, para sortear esta etapa, digamos, del mundo que está siendo para todos bastante difícil o muy difícil.
Bueno, así que no es menor lo que decís. Yo creo que justamente ahí está más o menos la razón de la vida de todos nosotros, desde el arte en este caso, ¿no? Bueno, vamos a pasar, para no desperdiciar el tiempo, que siempre el tiempo. En realidad tendríamos que vivir en utopía, donde no hay espacio ni hay tiempo, es solamente una dirección hacia alguna parte, pero el tiempo nos lleva. La pregunta es por qué el título que se me ocurrió que le podíamos poner a este conversatorio y podíamos compartir entre todos nosotros. En realidad nosotros no somos lingüistas, no somos filólogos, simplemente fue como un disparador para llevarnos a todos nosotros a reflexionar desde nuestro arte, que es el arte dramático, y con todos sus medios de expresión la palabra es uno muy importante, sino uno de los más, depende del teatro en el que estemos inmersos y la estética, para llevarnos a reflexionar que la palabra que le llevamos al público, a la gente de nuestra sociedad o de las sociedades que visitamos en otros espacios. En este momento se discute mucho sobre las lenguas y esta discusión comenzó hace bastante tiempo y me pareció muy interesante diferenciar tipos de lenguas y después saber cómo están ustedes en esto y qué están haciendo en este sentido, ¿no? Las lenguas ricas, por supuesto, como ya se lo habrán imaginado, son las lenguas que tienen reglas gramaticales, reglas ortográficas, que tienen su aritmética, que tienen instituciones académicas que están a cargo, digamos, de ir controlando y viendo que todo ese capital lingüístico se mantenga y se vaya adecuando a los tiempos, incluyendo nuevos términos, etcétera, adaptándose. En Francia, bueno, me he olvidado el nombre, la Real Academia Española, por supuesto, en Gran Bretaña exactamente igual. O sea, cada una, y en Polonia y en Rusia, digamos, tienen instituciones académicas que son las que mantienen estas lenguas que llamamos lenguas ricas y reglamentarias. Pero después hay otras lenguas que son las lenguas que pueden ser las lenguas plebeyas o lenguas pobres, que son las lenguas que surgen de la gente, que surgen generalmente tal vez más en el medio rural, pero también en las ciudades, en las periferias. Son lenguas que no son reglamentadas, son lenguas que van incluyendo los vocablos de las lenguas ricas para poder conectarse, ¿no? Como por ejemplo en el tema del galego, que es una lengua en España, además del castellano, además del catalán, además del valenciano, etc. Hay una lengua pobre y plebeya que no tiene reglamentación, que se revela, digamos, que es el castrapo dentro de Galicia. Y es el lenguaje que hablan lo que se llama discriminatoriamente los paletos, los brutos, la gente del campo que no ha tenido una formación, y esta gente trata de conectarse con él hablando castellano, y entonces inventa un lenguaje nuevo, ¿no? Y en este caso sucede también aquí en Alemania, que tenemos otra formación lingüística, está la lengua, el Hochdeutsch, o sea, la lengua establecida desde los hermanos Grimm y Goethe y etcétera, y bueno, continúa en este momento también el desarrollo de esta lengua. Están los dialectos, por la típica formación que hubo hasta que Alemania se constituyó como tal, pero dentro de los dialectos pasa lo mismo. El dialecto no es tan, entrecomillado, respetado por la lengua madre, ¿no? Acá tenemos que los actores hablar en la lengua alta, digamos, si queremos estar en un escenario, y los dialectos condicionan. Entonces esta gente que habla en dialecto, que no se ha cultivado en el sentido de no aprendió esta lengua alta, también intenta adaptarse. Se llama esto Honoración Schwäbisch, perdón. Del suavo hay como un suavo un poquito más elaboradito, pero también sin reglas. Entonces hay muchas lenguas en nuestros países, por supuesto, no todas las lenguas originarias, pero estas ya no son lenguas pobres, estas son las lenguas originarias,
que son las lenguas ignoradas, minorizadas. Y por eso me pareció que este tema para nosotros nos podía dejar mucho, y las preguntas a ustedes, dentro de que los otros lenguajes expresivos que tenemos en el teatro o en nuestras expresiones teatrales, donde sean, pueden cambiar. Pero ¿qué pasa con la lengua? ¿En qué medida nos influencia todo lo que está pasando hoy o lo que tenemos en nuestro territorio, en el teatro, cuando ponemos una obra, cuando queremos comunicarnos con el público o cuando queremos comunicarnos como docentes con nuestros alumnos? Estas serían las dos preguntas. ¿Nos modifican estas lenguas de las que yo traté de hacer someramente un relato, o las propias de nuestro territorio, o las ignoramos, o tenemos otros principios? Me gustaría saber. Tanto para la producción artística, en el caso de que, por ejemplo, Horacio, háblame de la producción artística, y entonces, Andrea, te especificás en lo docente para que podamos hablar todos, ¿no? ¿Qué dirían ustedes dentro de estos dos campos? Bien. Hay algo muy, muy concreto, y es la diferencia entre la docencia y la docencia institucional a nivel universidad, facultad de arte, profesorado de teatro, que fue una experiencia muy intensa que tuve hasta hace muy poquito, un par de años que ya me jubilé, digamos. Entonces, siempre fui haciendo una docencia paralela a nivel de talleres, dentro de con nuestro grupo Teatro, y la experiencia era diferente en un campo y en el otro. En este momento la docencia institucional no la estoy ejerciendo, y agarré los últimos coletazos, por decir de alguna manera, de lo que pasó acá en Argentina, a nivel institucional universitario, que es todo el tema ya no de la lengua, sino del lenguaje, donde empezó a usarse el lenguaje inclusivo y, bueno, las diferentes posturas frente a esta forma de comunicarnos. Esto influía en ese último momento en el cual yo me estaba dedicando a eso bastante, y había bastantes diferentes criterios y posturas, no solo entre los docentes, sino también entre los estudiantes. Bueno, como sucede cuando uno sale de ese ámbito, y ya en mi caso, salir del ámbito institucional en lo pedagógico fue, como dije hace un rato, dedicarnos a los talleres particulares, que los damos aquí en un pueblo muy pequeño, donde te podría decir que esta utilización del lenguaje inclusivo, de las distintas maneras de comunicarnos y referirnos unos con otros, no es tan habitual ni tan cotidiano. Entonces, de alguna manera, encontrarnos en Alberti haciendo pedagogía fue como volver el tiempo atrás y estar dando talleres en los años 90, 80. Entonces, no me siento modificada en relación a la lengua con la que trabajo, digamos. Dentro de la lengua española trabajo el lenguaje artístico teatral, y no salí ni me enfrenté con dificultades ni nuevas preguntas o inquietudes por parte de los estudiantes. Y vale aclarar que
la mayor parte de la gente que está acercándose a nuestro taller es gente de 40, 50 años para arriba. La mal llamada tercera edad, porque tienen más energía que los de la primera y segunda edad. Así que en realidad estamos haciendo un trabajo, a ver, como decir, un poco está más relacionado lo pedagógico, la problemática de lo pedagógico, la relacionamos más en cuáles son los materiales que tenemos que trabajar y que podemos abordar y cómo podemos hacer que estos estudiantes vayan profundizando en la metodología del aprendizaje de la actuación, más que en qué lengua utilizamos al momento del trabajo. No sé si pude ser clara, digamos, ¿no? Está clarísimo. Horacio, la pregunta sobre la... Sí. ¿Tenés algo no, que lo que me pasa... que te cambia? Sí, tengo, es lindo el tema, me parece importantísimo, y por ahí si podemos interrelacionarnos con preguntas y eso también sería piola, ¿no? Digo para enriquecer y para uno elaborar un discurso. Yo no tengo un discurso lingüístico así como para hacer, porque, bueno, he sido más director y eso, que no me he dedicado a la filología ni tampoco me estoy centrado en esta dicotomía de la lengua pobre o la lengua rica. A mí me parece casi que es un mito. Para mí el pensamiento es tan rico, el pensamiento va más allá de la lengua. Y el pensamiento es el que para mí habla. Y el que cualquier idioma, cualquier lenguaje que después se utiliza, los costumbrismos en los pueblos, después digo esto, lo digo así como general, pero tendría como para desarrollar. En Argentina tenemos argot como el lunfardo, o tenemos lenguas nativas específicas que se nos ha dado en toda la literatura, en toda la forma de comunicarnos que tenemos. Y en el teatro nosotros tratamos de tomar ese por ejemplo, el lunfardo, que es un lenguaje que fue creado, que fue dado, inclusive incorporado justamente por los migrantes, por los inmigrantes que llegaron a la Argentina, italianos, españoles, y para comunicar y para relacionarse se fueron encontrando palabras, inventando palabras, y hoy el lunfardo discute mano a mano. Estoy hablando dentro de un terreno artístico, ¿no? Discute mano a mano con cualquier otro idioma o la lengua que se puede postular en una producción. Porque para mí la lengua sería como... el teatro es un lenguaje, y el teatro como lenguaje permite todas las formas, todas las maneras. Utiliza tanto la lengua como otros lenguajes corporales, vocales, sonoros, escenográficos, plásticos. Entonces, con todo eso vamos armando un nuevo lenguaje. Es un invento que hacemos durante una hora, hora y media, lo ordenamos para inventar un nuevo lenguaje, para comunicarnos con alguien que lo va a tener que interpretar en todas sus imágenes, en todos sus simbolismos. Está claro, no está claro lo del lenguaje del teatro, y que el lenguaje del teatro se forma con distintos lenguajes, digamos, pero yo quería especificar el tema de la palabra y cómo influye. A lo mejor, ¿quién quiere contestar, Geroni o Viviana, si es que tienen otra interpretación? ¿Cómo nos influye a nosotros estos cambios? Y no, si existe o no la lengua pobre y la lengua rica. Esta es una clasificación que la lengua en realidad es algo democrático, y la lengua verdadera pasa en la calle y la crea la gente, ¿no? Pero en esto estamos de acuerdo, solo que estamos viendo qué nos pasa a nosotros con eso, que bueno, tenemos que expresarnos con lengua también, entonces en nuestro lenguaje teatral. Sí,
Viviana, Jeroni. Perdón. En ese sentido, y en referencia un poco a lo que decía Horacio y Andrea y vos misma, Nani, a mí me gustaría contar brevemente nuestra experiencia con OS para no morir y en relación a este tema de lenguas pobres y lenguas ricas. Creo que por suerte y ser parte de un grupo de teatro independiente nos permite tomar decisiones. Decisiones de qué autores abordar, decisiones en qué espacios intervenir. Y en el caso nuestro, y en particular con OS para no morir, que trabaja la palabra de nuestros autores Sena y Orozco, en donde hay mucho costumbrismo y mucho modismo de lengua local, el estreno se hizo en el territorio mapuche Ranquel, en Toay, La Pampa. La carpa, la escenografía estaba armada a unos 300 metros de la entrada, en donde los espectadores transitaban por el monte pampeano acompañados del alonco de la comunidad. El alonco de la comunidad, en su lengua mapuche, iba contando e iba recibiendo a los espectadores explicando lo que iban a ver y lo que iban a suceder. Primero, pidiendo permiso para entrar en el territorio que les pertenece, y después haciéndonos ingresar a la carpa nuestra escenografía, donde se desarrollaba la obra de teatro para presentarnos a nosotros. Fue una experiencia muy interesante, en donde confluían dos lenguas en absoluta armonía, no sé si pobre, rica, pero sí diferentes, que pertenecían a diferentes comunidades muy democráticamente, y eran muy bien recibidas por todo el público que asistió durante la cantidad de funciones que hicimos ahí en el territorio mapuche Ranquel. Digo esto porque fue una experiencia concreta y en referencia a lo que estamos hablando. Bueno, gracias. Sí, yo no hablo de que las lenguas originarias sean lenguas pobres, es otra cosa la lengua pobre, ¿no? Las lenguas originarias son lenguas que no se aceptan, que son ignoradas y que muchos no saben ni que existen, pero no era ese tema. Así que bueno, gracias que lo traes, esto es importantísimo. Jeroni, ¿qué puedes decir? A ver, yo siento siempre desde el mundo del teatro, como soy dramaturgo, ¿no? Yo siento que ya se dice que es una literatura menor, ¿no? Ya es una manera de clasificar el teatro y las guiones como literatura menor. Yo muchas veces pienso que la literatura es menor del teatro porque es la capaz de agarrar palabras nuevas inventadas en la calle que puedas escuchar, que no estén en el diccionario, que puedas utilizar la jerga, porque hay un personaje que puede ser de jerga, un personaje que puede ser muy culto, ¿no? Y depende del texto que estés trabajando y escogiendo y el personaje. Entonces, a mí me influye y después yo, por ejemplo, en mi caso, que soy de Mallorca y aquí hablamos catalán en mi lengua nativa de mi familia, ¿no? Pues también te influye un montón porque si por ejemplo, tu obra es en catalán, en los subsidios, en las subvenciones, tienes 3 puntos más. Si es en castellano, pues ya no los tienes. Si después la tienes en catalán, pero te la quieres llevar a la península, tienes que traducirla y el elenco tiene que volver a ensayar para hacerla en castellano y tienes que volver a pagar ensayos. No sé tal cual, tal vez lo que proponías, pero también por explicarlo un poco cómo te influye el mundo de la lengua en el mundo de la producción teatral. Ahora, sí. Yo, sinceramente, sí me gusta mucho y me siento muy identificado con el teatro en este sentido, en la capacidad que tiene el teatro de incorporar palabras ante un público que tal vez no están ni siquiera aceptadas por la RAE, ¿no? Y de repente la puedes decir. Y por supuesto, como tú has comentado, que tampoco, y en ese sentido me siento en el lugar evolutivo de la palabra, es decir, la palabra, o sea, las lenguas latinas, por ejemplo, nacen del latín y por la evolución que hace la lengua dentro de eso, lo sabemos todos, ¿no? Por la evolución que hace la lengua a través de lo que precisamente serían lo que vos estás definiendo como lengua pobre, que son todas esas lenguas que no son lenguas, que están inventadas, que nacen. Claro, hoy día con el imperialismo de las RAEs y de todo esto, pues las lenguas se pretenden ser imperiales, pretenden dominar la evolución y de la propia lengua. Y en ese sentido, el teatro tiene mucho por decir y por hacer.
Después también es verdad que hay lenguas más imperialistas que otras. Por ejemplo, la francesa y la castellana son más imperialistas porque cogen como referente de estándar el de Valladolid y creo que en el caso de Francia, creo, no me puedo equivocar, que es el de Burdeos. En cambio, por ejemplo, el inglés y el catalán, el estándar te permite recoger todos los dialectos de la lengua, ¿no? Entonces, claro, ya es otra manera diferente de tal. Pero ciertamente, incluso en catalán, después a la hora de la verdad, como aquí, por ejemplo, nosotros los determinantes, en Mallorca, no se dice la nina, la casa, como en catalán central o catalán de Cataluña o de Valencia, no. Nosotros lo hacemos los determinantes con S. Decimos sa nina, sa casa, es nins, es nins. Entonces, claro, cambia mucho la sonoridad. A la hora de escribir eso, es verdad que cuando se hace en catalán, después se recogen como un catalán central que se ha acordado por las televisiones y por las telenovelas en catalán como el referente, ¿no? Y al final, pues, te da un cachondeo porque tú dices, bueno, a ver, ¿por qué estoy en Mallorca si mi estándar me recoge todas las variantes dialectales porque el catalán funciona así? ¿Cómo estoy en Mallorca escribiendo con la nina, la casa y mis actores diciendo la nina, la casa? Y tú dices, bueno, a ver, pues, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que el teatro, creo que es dado un panorama que creo que se me puede entender un poco por dónde voy. Entonces, sí que es verdad que pienso que el teatro es muy libre, más libre que la novela. En la novela puedes recoger un guión, ¿no? Un personaje que esté diciendo frases propias y ver su jerga o su dialecto, que se llama, lo que sea. Pero el teatro sí creo que es un poquito más libre, pero aún así, cuando te metes en lugares que hay guerras lingüísticas entre lenguas, como pasa en España y en muchos lugares, y España, aunque tenga una guerra, es menos imperialista que Francia o que algún otro país, que ni siquiera reconoce esas lenguas que tienen. Francia hablan el catalán, les ha costado muchísimo aceptar el catalán, ¿no? En Italia, el alguero que hablan catalán, bueno, es una película, escuchar, ¿no? Lo escuchas ahí porque no está normativizado. Pero que no esté normativizado, pues también está bien, porque las lenguas son así, las lenguas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y ese también es el sentido, ¿no? O sea, tampoco tenemos que tener tanto miedo a la evolución del conocimiento y tanto miedo. Sí es cierto que, claro, a un autor en catalán pues le interesa más un mercado de 400 millones de personas, que son los latinoamericanos, que no un mercado de 7 millones de personas, que es el de los países catalanes, ¿no? Es decir, también entonces estas cosas. Pero después, por otro lado, como hagas una obra en catalán en Madrid, está mal visto. Si haces una obra en catalán en Santiago de Chile, está genial. Entonces, todo es un poco, ¿no? Y después en Alemania, resulta que en Alemania se enseña catalán en las universidades, puedes estudiar catalán, y en Madrid no se enseña catalán. Y después la gente que tiene que venir a trabajar aquí en catalán se queja porque aquí se tiene que trabajar en catalán. No, perdonen, es que debería haber catalán en Madrid para que todo el mundo tenga la opción como mínimo de aprenderlo gratuitamente. Bueno, tengo que interrumpir porque se nos va a ir el tiempo. Pero hay una discriminación lingüística, eso está claro, y de esto estás hablando, vos tú dices imperialista, también es así, también acá en Alemania. Hay lenguas imperialistas y es así, no se puede. Por eso hay que rescatar todas las otras y además por eso traje el tema, porque en este momento hay mucha discusión, ¿no? El Instituto Cervantes está por aceptar todas las lenguas de Latinoamérica son tan parte del español como el español de España. Y bueno, en esto el escritor venezolano Andrés Bello, justamente junto con el director del Cervantes, han dicho: la lengua la hacemos todos, los tiempos del purismo han quedado afortunadamente atrás. No creo que quedaron atrás, pero pienso que hay que continuar, ¿no? Porque las propuestas que se están haciendo en este momento de poner en tensión la norma lingüística y hacer una apertura, también esto lo están haciendo los creadores, los poetas, los que escriben novelas, que escriben en sus propios idiomas. Algunos piensan que se puede traducir, otros piensan que no se puede traducir. Es una conveniencia de dar a conocer, lógicamente, el tema de la traducción. Pero bueno, veo que hay mucha tela para cortar. Podríamos organizar otro conversatorio para continuar discutiendo sobre esto, ¿no? ¿Hay algo para agregar? Tendríamos que irnos ya prácticamente despidiendo porque
son casi 6 minutos o 5, no, ya casi las 11. Sí. Simplemente una pregunta para despedirnos. ¿Qué proponen ustedes para este acercamiento a Rey? ¿Qué piensan que le pueden aportar o qué piensan que les puede aportar el incluirse en la Rey a cada uno de ustedes, en nuestra hermosísima red de escena iberoamericana? Una respuesta corta porque tenemos que ir cerrando. Yo simplemente feliz, agradecida, sé el trabajo que han estado haciendo y los fui siguiendo en la medida que fuimos pudiendo, así que creemos que podemos aportar un poco y en relación a lo que estábamos comentando. No quería dejar de decir, tu pregunta fue cómo influye la lengua pobre, la lengua rica en el trabajo que hacemos, y nosotros estamos en Alberti a través de nuestra sala y de nuestro grupo y la experiencia, si de alguna manera se quiere, haciendo conocer hasta casi por primera vez el teatro, más allá de que es un pueblo que tiene una cultura artística y demás, pero me refiero a esto del teatro de la periferia. Y creo que eso es lo que nosotros podemos aportar, la experiencia que estamos teniendo en Alberti, totalmente nueva, a pesar de tantos años de convivir y ser teatro, como lo somos ambos, pero esto es lo que podemos compartir, esta nueva experiencia, y sobre todo en la fantasía y la ilusión de poder acercarlos a todos ustedes aquí a estas tierras. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, ¿quién más? No, simplemente suscribir. Perdón, Horacio, sí, dale. Dale. Bueno, suscribir lo de Andrea, simplemente. De Santa Rosa, La Pampa, manifestar nuestro agradecimiento a la Rey en general, a Nani en particular, que fue maestra mía hace muchos años del taller de formación actoral, pero no vamos a decir cuántos, Nani. Y bueno, ¿y qué podemos aportar? Quizás esto que estuvimos charlando, el teatro de territorio, esta experiencia que fue medio como casi salvaje en la pandemia y que nos trajo tantas satisfacciones y que fue totalmente diferente a lo vivido en nuestros años anteriores y experiencias anteriores teatrales. Quizás esto es lo que podemos llegar a aportar, independientemente que no es lo determinante y no es lo único que hacemos y que estamos en proceso de hacer, pero seguramente eso. Y de la Rey que llegarnos, bueno, absolutamente todo. Y bueno, y una vez más decir que la salida es colectiva y que la unión hace la fuerza sin lugar a dudas. Totalmente. Gracias, Viviana. Sí, Jerone. Sí, yo también pienso lo mismo, que las salidas colectivas. Yo sí que es verdad que tengo muchas ganas de compartir nuestra investigación, de lo que hemos hablado antes de Ánima, y después también yo, por supuesto, que tenemos nuestros espectáculos de producción artística, que de toda la vida, que es lo que realmente siempre me ha mantenido en pie y en la profesión y viviendo de esta profesión, que también son otros trabajos artísticos muy potentes que tenemos ahora, pero también somos centro de residencias escénicas y podemos albergar hasta 15 personas a la vez. Entonces también me gustaría tal vez hacer un encuentro Rey aquí en Mallorca, en mi pueblo, que ustedes vinieran, que vieran nuestros espacios teatrales, ¿no? Y que también tenemos varias salas y que conozcan un poco pues todo lo que trabajamos. Para mí el teatro tiene mucho por aportar, creo que se ha enfocado mucho en el resultado y creo que es el momento de mostrar el proceso pedagógico y un mundo en el cual el proceso es sanador, y creo que no nos hemos entretenido los artistas en que los procesos deban de ser sanos, y creo que es el momento. Me gustaría transmitir eso a la Rey, que espero que podamos trabajar en eso, en procesos sanos, sanadores, y que además sean pedagógicos para la sociedad que ni siquiera conoce el abecedario emocional. Entonces, les mando un abrazo muy grande. Esa es nuestra fondo de investigación, nuestra base, y
les invito a unirse y también a conocernos y a conocerles, y aquí tienen un espacio de encuentro. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por los aportes que hicieron. Además, es un gusto estar con gente con tanta experiencia y diversas opiniones, y poder hablar en este momento en que la gente no se escucha y se grita. Nosotros podemos dialogar desde nuestros lugares como individuos y desde de nuestras producciones teatrales. Así que muchísimas gracias. Ha sido un momento para mí muy, muy feliz tenerlos a todos. Y bueno, será hasta pronto. Seguimos con Red Escena Iberoamericana, y quiero pedirle al público que asista a los teatros, que es una manera de sostener también esta red, a los teatros en sus lugares, en sus pueblos, en sus ciudades. Y bueno, y que nos sigan visitando. Nosotros continuamos nuestra tarea también de este modo, y no solo nosotros como Red Escena Iberoamericana y estos nuevos socios que engrandecen y mejoran nuestro trabajo, sino en lo que estamos haciendo en este momento. Y ahí tenemos también nuestro libro de dramaturgias. Atrévanse, lean, cómprenlos, son totalmente actuales estas obras y estos autores maravillosos, y además esto también ayuda a poder editar a otros autores. Y también invito a algún director que se anime a poner tal vez alguna de estas obras. Esto lo podemos ir viendo. Bueno, un abrazo grande, gracias al público que nos estuvieron escuchando, y bueno, hasta siempre. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, hasta pronto.